Área bajo la curva y igual a x cuadrada. El propósito del presente vídeo es mostrarte cómo aproximar el área bajo la parábola y igual a x cuadrada cuando x es igual a 0 hasta x igual a 1, haciéndolo con rectángulos por exceso y por defecto, aumentando el número de ellos desde 4 hasta 16 y veas el valor al que tienden. La gráfica de la función y igual a x cuadrada se presenta en el plano siguiente. ¿A cuánto equivale el área sombreada? Aquí lo puedes ver. Dices tú casi la mitad, ¿no? Pero si fuera la mitad, sería hasta donde está esta línea. Es menos de la mitad, ¿sí? Porque los catetos sí valdrían 1 y 1, pero la hipotenusa no está a la mitad, como está en el otro caso. Y te das cuenta que al trazar la hipotenusa en forma recta, nos dimos cuenta que el área bajo la línea, bajo la parábola, pues es menor de 1/2. Dice, vemos que vale menos de 1/2. Aproximemos el área por el método de los rectángulos. Tracemos 4 rectángulos por exceso. Entonces a esta curva le vamos a trazar 4 rectángulos por exceso. Aquí lo tenemos, del mismo ancho, de 1/4 de ancho sería cada uno, ¿sí? Y vamos a hacer un cuadrito como estos. El rectángulo 1, ¿cuánto es el ancho? Pues 1/4. ¿Y cuánto va a ser la altura? Como dice que y es igual a x cuadrada, entonces va a ser 1/4, pero elevado al cuadrado. Y 1/4 elevado al cuadrado, 1 por 1 es 1, y 4 por 4 es 16, es un 16avo. Y el área se calcula multiplicando el ancho por el largo. En este caso, 1/4 por un 16avo. Si recuerdas, en la multiplicación se hace directo, numerador por numerador, 1 por 1, 1, y 4 por 16, 64. Entonces, el primer rectángulo tiene un área de un 64avos de unidad. El segundo rectángulo, el ancho es igual a 1/4, ¿sí? Pero su altura ya no es de 1/4. Su altura de cuánto va a ser es lo que valdría 1/2 o 2/4, si quieres, 2/4, pero elevado al cuadrado, porque la altura es igual a x al cuadrado, pero la x valdría 1/2, o sea, 2/4 elevados al cuadrado, y nos daría 4/16. Si multiplico 1/4 por 4/16, tendría yo 4/64. Para el rectángulo 3 también vale 1/4 de ancho, pero la altura sería, la x vale 3/4. 3/4 al cuadrado serían 9/16. Y 1 por 9, 9, y 4 por 16, 64. 9/64. Y el último rectángulo, el cuarto, también tiene un ancho de 1/4, pero su altura es 1, lo puedes ver, 1 o 4/4. Y 4/4 al cuadrado son 16/16. También es 1, ¿no? ¿Sí? Y esto sería 1 por 16 y 4 por 16 nos dan 16/64. El total, el área, nada más lo sumamos. Y si sumamos 1 más 4, 5, más 9, 14, más 16, 30/64. Porque todas tienen 64. Lo simplificamos, sacamos mitad, mitad de 30, 15, mitad de 64, 32. O sea, 15/32avos. Eso es lo que vale aproximadamente el área por exceso de los rectángulos, por el método de los rectángulos. Tracemos los rectángulos por defecto. Por defecto solo serían 3 rectángulos, porque el primero queda aplanado, ¿sí? Si te das cuenta, dice, solo tenemos 3 rectángulos iguales a los rectángulos 1, 2 y 3. Si te das cuenta, es el 1, 2 y 3. El que desaparece es el rectángulo 4, por exceso. Entonces podemos sumar. Aquí ya lo tenemos, un 64avo más 4/64 más 9/36. Si lo sumamos 1 más 4, 5 más 9, 14/64. Lo simplificamos y serían 7/32. Entonces, por defecto serían 7/32 y por exceso 15/32. Lo promediamos y tenemos 15/32 más 7/32 entre 2. 15/32 más 7/32 pues son 22/32. ¿Sí? 22/32 lo podemos sacar en mitad para que quede 11/32, porque los dividimos entre 2. Entonces 22 entre 2 queda 11 y el de abajo no le pasa nada. 11/32. ¿Sí? Por lo tanto, el área aproximada bajo la línea, bajo la curva de y igual a x cuadrada sería 11/32 aproximadamente. O también 0.34375. Si te das cuenta, si dividimos 11 entre 32, da eso. Y eso pues ya es menos de 1/2.
Aproximemos el área de y igual a x cuadrada trazando 8 rectángulos, tanto por exceso como por defecto. Y mira, aquí por exceso, y ahora le trazamos 8 rectángulos iguales y vamos a llenar nuestra tablita. El rectángulo 1 tendría del ancho 1/8, pero la altura sería 1/8 al cuadrado, porque la x vale 1/8 al cuadrado y sería un 64avo. Y si multiplico 1/8 por un 64avo, 1 por 1, 1, y 8 por 64, 512. Es 1 sobre 512 el área del primer rectángulo. El rectángulo 2 también mide 1/8, pero sería, la x vale 2/8 o 1/4, pero le dejemos como 2/8, ¿sí? 2/8 serían 4/64avos al cuadrado. 2/8 al cuadrado son 4/64avos. Y si lo multiplicamos 1 por 4, 4, y 8 por 64, 512, 4 sobre 512. El rectángulo 3 también vale 1/8 de ancho, pero la altura vale 3/8. Al cuadrado serían 9/64avos. Por 1/8 y nos darían 9 sobre 512. ¿Sí? El rectángulo 4 también mide 1/8 de ancho, pero 1/8 aquí serían 4/8. Y 4 por 4 son 16 y 8 por 8 64. 16/64avos. Por 1/8 y tendríamos 16 sobre 512. La ventaja es que allá todo nos queda sobre 512 y así vamos a sumar nada más los numeradores. Cuando sea 5, el ancho es 1/8, pero serían 5 al cuadrado, 25/64avos, porque como eran octavo al cuadrado también quedan así. Y al multiplicarlo nos va a quedar 25 sobre 512. Cuando sean 6, el rectángulo 6 también tiene 1/8 de ancho, pero sería 6 al cuadrado, 36 sobre 64. ¿Sí? Y nos daría que son 36 sobre 512. Para el rectángulo 7 también el ancho es 1/8, pero 7/8 al cuadrado pues van a ser 49/64avos. Por 1/8 y nos queda 49 sobre 512. Y finalmente, el rectángulo 8 tendría 1/8 de ancho, pero 8 por 8 64 sobre 64. Por 1/8 y sería 64 sobre 512. Si sumamos es muy fácil sumar estas fracciones porque todas tienen denominador 512, por eso lo fuimos haciendo así. ¿Sí? Y tendríamos 1 más 4, 5, más 9, 14, más 16, 30, más 25, 55, más 36, serían 91, más 49, 140, más 64, 204 sobre 512. Y si lo simplificamos, lo dividimos entre 4 y nos queda 51 sobre 28. 204 entre 4, 51. 512 entre 4, 128. Esa sería el área aproximada por exceso. ¿Sí? Por defecto, ¿cómo le vamos a hacer? Pues simplemente, por defecto, sumaríamos las áreas del rectángulo 1 hasta el rectángulo 7, o bien los 51 sobre 128 le restamos el área del rectángulo 8, que son 64 sobre 512. ¿Sí? Ahí, en este caso, ya los tenemos. Dice, nos percatamos que los 7 rectángulos por defecto son iguales a los 7 primeros rectángulos por exceso. Por lo tanto, el área por defecto podría ser el área que ya tenemos allá por exceso menos el área del rectángulo 8. Y en este caso serían 51 sobre 128avos menos 64 sobre 512. Entonces, 54 sobre 512 también lo podemos poner como 16, si lo dividimos entre 4. 64 entre 4, 16, y 512 entre 4 da 128. Y ya, 51 menos 26 nos daría 35, 35, perdón, 35, 128 avos. ¿Sí? Eso sería, en este caso, el área por defecto. Promediando las áreas por exceso y por defecto, promediamos 51 sobre 128 más 35 sobre 128 entre 2. 51 más 35 me daría 86 sobre 128. Pero como está entre 2, el 86 entre 2 queda 43 sobre 128. Entonces, por lo tanto, el área aproximada, ya ahora con 8 rectángulos, es de 43 sobre 128. Que si ya lo dividimos me queda 0.335935.5. Si te diste cuenta, ya es menos, en la otra 0.34, ¿no? Ahora ya 0.33, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hicimos sobre 8
rectángulos. Esta es una mejor aproximación. Entre más rectángulos se tracen, más nos aproximamos al área real. Dice fortalecimiento de aprendizaje. ¿Sí? Con la finalidad de que fortalezcas tus competencias para aproximar el área bajo una parábola, y igual a x cuadrada desde x igual a 0 hasta x igual a 1, te invito a que tanto por exceso como por defecto traces 16 rectángulos y determines sus áreas y promediando obtengas una mejor aproximación del área real. Te sugiero llenes una tabla como la siguiente. Por exceso, lo van a hacer así. Y al final les debe quedar esta. Les doy el dato para que lleguen a este resultado. 187 sobre 512. ¿Sí? Aquí el primero, el ancho va a ser 1 sobre 16. La altura pues va a ser 16 al cuadrado, son 256 por 1. Y va a ir quedando, ¿no? Y así lo van a ir haciendo los demás. Por eso ya les di aquí. Dice, compara tu resultado con un tercio. ¿Cuántos decimales te aproximaste? Se lo comparan a un tercio sería 1 entre 3. Y aquí te doy las respuestas con la finalidad de que los puedas comprobar. ¿Sí? Entonces, espero que con esto te haya quedado claro y nos vemos el próximo video.